Nos vamos para las reducciones jesuíticas que se encuentran aquí en Encarnación. ¿Preparada? Preparada, Encarnación, alrededor de Encarnación. Vamos a pueblitos muy lindos, las colonias, colectividades de otros países. Pero bueno, vamos a conocer estos lugares. El plan es conocer las misiones jesuíticas guaraníes que quedan cerca de Encarnación en 2 días, así que hoy vamos a empezar con la misión de Trinidad, desde ese punto ir a dar una vuelta hasta Bellavista, para luego regresar y visitar la misión de Jesús de Tabarangüe, pero nunca imaginamos encontrarnos con tantas sorpresas en el camino. ¡Buenas! Muy bien. ¿Cómo van? Todo bien. Un pórtico nuevo de la entrada a Trinidad. Podemos entrar ya por acá. Vamos a la reducción. Dale, de una. Dale. Aquí estamos con Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Todo bien, me gustó. También aquí un amigo aquí de Encarnación. Gracias por la compañía. Ok. Y Daniel, el gran Daniel. Ya lo conocen aquí en el canal. En anteriores capítulos lo han visto. Ya es como en la casa. Voy a Equipo cobrar por Colombia. cada vez que salgo les voy a cobrar. Ay. Y con un buen mate. Aquí está Don Mate a la Paraguaya, siempre con yuyos. Ajá. ¿A dónde llegamos? Llegamos a la misión jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná, aquí en el pueblito o en el lugar llamado Trinidad. Y bueno, es una de las reducciones jesuíticas que hubo, es la mejor conservada hasta el momento. Tiene 8 hectáreas de construcción de sus ruinas, ya las vamos a visitar. Y bueno, hacía parte de todo el territorio que fue lo jesuítico guaraní, que en ese momento no era ni Argentina, Brasil, Paraguay, sino todo era un conjunto. Así que aquí vamos a visitar una de ellas. Hoy contamos con suerte, un día hermoso, así que vamos a ver qué nos encontramos. Bienvenido, esta sería la misión de Santísima Trinidad del Paraná. Fue fundada en 1706, uno de los 30 pueblos que se encuentran en América del Sur. Así también es una de las más grandes en donde se puede tener la idea de cómo eran las misiones. Se pueden ver completamente la distribución urbanística, una arquitectura bastante resaltante que es la arquitectura romana, ya que fue diseñada por un arquitecto italiano, Juan Bautista Primoli. El fundador sí fue un padre español en los años 1706. Hoy día son 307 años de lo que podemos ver el monumento. Como Trinidad cuenta hoy día completamente con la distribución urbanística, se pueden ver las viviendas alrededor de una gran plaza.
el templo principal. Así también Trinidad es una de las únicas misiones que cuenta con dos templos, la iglesia primitiva y la iglesia principal. Fue una de las más resaltantes en cuanto a arquitectura. Así también se cuenta todavía con la torre de Atalaya, que es una torre de vigilancia y a la vez de comunicación, la cual servía como comunicación con todo el pueblo, los habitantes, tanto de la zona agrícola como de la zona ganadera, con sonidos de campanas que se llegaban a escuchar a unos 14 kilómetros a la redonda, y con la misión vecina que sería Jesús, a través de brillo de espejos, señales de humos, fuegos, y también con los campanazos. Contó la guía que aquí habían 12 columnas gigantes, como las pueden ver, en representación de los 12 apóstoles, y que el techo era de piedra. Bueno, cuando sacaron a los jesuitas de acá, esto duró muy pocos años, este templo ya terminado, construido, lo primero que sacaron fue en la parte frontal del templo, y bueno, con eso ya empezó como el techo a ceder, y bueno, por eso es que ahora queda como esto. Vemos que, y nos llamó mucho la atención, que hay las imágenes de los apóstoles, están como el cuerpo, pero no está la cabeza. Nos cuentan que la razón de esto es porque se decía, los jesuitas en ese momento tenían como el dicho, que en las cabezas estaba el oro. Y entonces, en la época de saqueos, de todo esto, lo primero que quitaron fue las cabezas en búsqueda de ese oro. Pero los jesuitas se referían al oro, pero a un oro intangible, como al cerebro, a la inteligencia. Aquí nos encontramos en la cripta. Nos cuentan que aquí era donde embalsamaban a todos los sacerdotes, y después de un tiempo, cuando ya se podían sacar sus cuerpos, eran trasladados al lugar de su nacimiento. Así que bueno, aquí era donde reposaban todos aquellos que hacían parte de la compañía de Jesús. Y bueno, y por todo esto queda como la invitación para que esto se siga conservando. Son lugares que guardan una historia inimaginable, incalculable, de la que solamente se tienen como registros escritos, y lo único palpable son estos vestigios. Entonces la invitación es a eso, a preservar, a cuidar, a conservar y valorar. Bueno, esto en esta ocasión, producto del mestizaje guaraní, barroco, jesuítico, entonces es una combinación única en el mundo y por eso su importancia. Bueno, muchísimas gracias por su visita. Así también les invitamos a todas las personas que visiten lo que es Paraguay. Van a encontrar unas personas cálidas que le van a recibir, y así también no dejar de visitar lo que son las misiones, principalmente la misión de Santísima Trinidad del Paraná, en donde estaremos para darles las mejores informaciones. ¿Sabes guaraní? Sí. ¿Me puedes enviar un saludo a Colombia en guaraní? Shemaitei entero beba y por afuera o iba a Colombia peruana. Coape Trinidad Uibe, guía Trinidad Pehuá. Oh, ¿y qué dijiste en español? Bueno, un saludo muy especial para todas las personas de Colombia, principalmente desde Trinidad, un guía, un informador de este lugar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también.
Aquí. Guau, soy golpeada, cosita. Ahí, venga, aprovecha. Eso, Aquí nos reencontramos con Alexis. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, excelente. Otra vez. Sí, una sorpresa en Empalmamos, pues no estaba planeado. Nos ha llenado de pizzas todos estos días, ¿no? muy buena onda por parte de ellos. Y aquí con su hermosa familia, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tu hijo? ¿Cómo se llama? Joaquín, Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Joaquín. Está ya feliz. listo para viajar. Ah, estamos listos. ¿Qué tal el Sidecar? ¿Cómodo? Muy cómodo. Sí, ¿Cómo sí. vas? Muy bien, muy bien. Tú eres de aquí. Yo soy de aquí, en realidad vivo en Juanao, pero mi negocio tengo en Bellavista. Aquí, ¿por qué lo llaman Colonias Unidas? Porque son 3 distritos que se unieron, ¿verdad? Y que son Juanao, Obligado y Bellavista. Sí. Por eso se llaman Colonias Unidas. Son 3 distritos diferentes, pero es una colonia, digamos, de un crisol de razas y de personas de todas las nacionalidades aquí, ¿verdad? Y colonizados más por alemanes, rusos, ucranianos, polacos, hay ucranianos, hay un poco una... Todo queda cerquita de las ruinas, de las misiones. Sí, estamos aquí a 19 kilómetros más o menos de Jesús y 16 kilómetros de Trinidad por ahí. Buenísimo, qué gusto volver a Un placer, ver. Camilo. Un placer, mi amigo. Bienvenido a Paraguay. Gracias. Bueno, aquí Alexis va a hacer unas tomas, nos va a hacer unas tomas. Hola. ¿Qué dron es ese? Un DJI Avatar. Wow, ¿te habías imaginado? No, voy a ver si me animo. ¿No lo estás vendiendo? ¿No lo estás vendiendo? No. Solamente antojarnos. Bueno, aquí van a ver las imágenes. ¿Listo? ¿Ya? ¡Ahí vamos! Gracias, ahí nos pueden seguir. Ese es el efecto del sidecar, hasta los niños se contagian, se admiran por viajar así. Ya tiene nuevos seguidores. Sin pensarlo, la caravana fue creciendo, varios se fueron sumando a este recorrido y con cada kilómetro hicieron de esta ruta algo inolvidable.
Venga. Aquí está, ¿qué tal la toma? No huyas, Alexis? Alexis. No huyas. Qué belleza de dron. Ahí está, ahí está. Qué locura. Me antojé. Nada, estamos calentando los dedos, vamos a ver ahora qué tal sale. Quedó hermosísimo. Estamos recién en la intro, todavía no estamos en la puerta que no. Se creció la caravana, miren, se sumó gente aquí en una ruta que queríamos conocer las misiones. Impresionante el cariño, ¿no? Porque la gente es tan buena aquí en Paraguay. Es que también nos prendemos el viaje de ustedes, ¿verdad? Muchas Por gracias. eso es el cariño. Son nuestros hermanos. Muchas gracias. Aquí se sumaron. ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, todo bien. Gracias por acompañarnos también. No, para eso estamos. ¿Por qué la gente es tan buena en Encarnación? Y la verdad que tenemos un corazón bastante grande. Como la ciudad misma se expandió y la verdad que nos da gusto que nos visiten viajeros de todos lados. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Cómo no emocionarse, no? No, sí, de verdad que sin palabras. Bueno, algo que se nos había olvidado decirles es que con el ticket de entrada a las misiones, que para nosotros extranjeros es de 25.000 guaraníes, cubre la entrada a las 3 misiones jesuíticas. Ya visitamos la de Trinidad, así que ahora les presentamos las de Jesús de Tabarengué. Y estas son las ruinas de las misiones jesuíticas aquí en Jesús de Tabarengué. Bueno, aquí esta es muy particular. ¿Por qué? Porque tuvo que mudarse de lugar muchas veces. Inicialmente ellos construyeron al lado del río Mondaí, que ya vieron en capítulos anteriores que visitamos estos saltos. Bueno, la primera vez que se asentó fue allí y por conflictos con los bandeirantes y ciertos motivos tuvieron que irse moviendo. Y este fue el último lugar donde se emplazó. Como particularidad tiene que, digamos, llegó a un cierto punto de construcción, no se concluyó. Entonces esta fue la última que se construyó antes de que expulsaran a los jesuitas de toda esta zona por parte de la corona española. Entonces llegó, digamos, la iglesia, este templo, a construirse solamente hasta cierta parte del techo, no se alcanzó a poner el techo y el resto de construcciones que, bueno, tienen la misma estructura, como ya vimos en otras ruinas jesuíticas, tienen la misma estructura de una plaza grande, la iglesia, donde vivían los caciques, la escuela, la huerta, todo eso, digamos, quedó como en cimientos y esto fue lo que más se avanzó en construcción, pero no se llegó a concluir. Como pueden ver, aquí adentro, digamos, está la estructura, pero no hay tanto detalle como, por ejemplo, hubo en la de Trinidad, que ya visitamos. Otra cosa particular que tenían todas estas reducciones jesuíticas es que se ubicaban en puntos estratégicos, preferiblemente en zonas altas. ¿Por qué? Porque así podían comunicarse mediante esas torres de vigilancia o torres que construían, podían comunicarse, por ejemplo, con la otra reducción que está a varios kilómetros de distancia y se comunicaban desde lo alto. Como ya saben, los jesuitas siempre trataron de mantener lo que fue el guaraní para así poder, pues, entrar en confianza con los pueblos que habitaban aquí, que incluso en las misas, digamos, eran dichas en latín, guaraní y español. Y
el nombre que lleva esta reducción jesuítica, que es Jesús de Tabarengué, en guaraní significa lo que no pudo ser, porque pues por lo que quedó inconclusa y no pudo terminarse esta última reducción jesuítica que se quería poner en pie. Estamos en el mirador donde, si se fija bien, de fondo se alcanza a notar la reducción de Trinidad. Y si se ve en el mapa, de frente, al otro lado del río, se encuentra la de San Ignacio Miní, Misiones, Argentina. Así que si pasaba algún ataque en esa le avisaba a la de Trinidad y la de Trinidad aquí. Todo estaba bien pensado con el fin de resguardarse y protegerse de diferentes ataques, de esclavistas o bueno, todos los peligros que azotaban en toda esta zona de Paraguay. Toda esta tranquilidad, como lo hemos dicho anteriormente, nos la brinda ASIS 365. ¿Qué es ASIS 365? ASIS 365 es una aseguradora de viaje que acompaña al viajero de forma muy práctica, le permite disfrutar su viaje en cualquier lugar del mundo. Contratar con ellos es muy fácil, están siempre dispuestos a atender las 24 horas del día mediante una línea WhatsApp. También incluye un mapa de fronteras que además nos facilita este tema de, bueno, voy a ingresar a tal país, qué requisitos están pidiendo esos países para ingresar. También tienen toda esa información y están en promos, que siempre están todo el mes con promos, pues es mayor el descuento, así que vayan, coticen y contraten con ellos. Bueno, muchas gracias por todo, Daniel, Edgar. Gracias a ustedes. De verdad que sí, a esto lo hace más bonito esta visita, en el sentir tanto apoyo y cariño. Aquí está el maestro del dron. Uy, qué piloto de dron. Qué locura. Bien, bien, mucho viento, mucho viento. ¿De cuántas palomas? Este man es otro nivel. Para que lo sigan en su Instagram, aquí vamos a dejar los datos. ¿Te encanta el dron? Súper, siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Desde que conocí que había drones, ahí sigo. Uy, pero otro nivel. Y bueno, gracias por el cariño. No, de nada, de nada. Rojaijuez, te quiero, ¿cierto? Sí. Ahí vamos aprendiendo. En guaraní. Gracias, Daniel. Rojaijú también. ¿Y eso es? Rojaijú Abey. Rojaijú Abey. Gracias. Agüille, Daniel. Agüille. Muchas gracias por la compañía, por la ruta de hoy, venir hasta acá, darnos un poco del tiempo de ustedes. Muchas gracias. No hay problema, tenemos que salir a pegar otra vueltita. Dale. Si pudieran definir a Encarnación en una palabra, ¿cuál elegirían? Hermosa. ¿Y tú?
carnavales. Ah. Muy buena, gracias. Cuando estás en viaje, nunca estarás solo. Siempre habrá alguien dispuesto a darte su cariño y hoy nos sentimos muy afortunados por todo lo que estamos viviendo en nuestro paso por Encarnación. Y toda esta magia ha sido gracias a su gente.